Hola aprendices, hoy vamos a hablar de la etapa productiva. La práctica es el momento en el que el aprendiz pone a prueba su habilidad dura adquirida dentro de la formación y da un buen valor a sus habilidades blandas. Según el capítulo 5 del reglamento del aprendiz desarrollo de la etapa práctica, en su artículo 11, la etapa productiva debe permitir al aprendiz aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo los conocimientos, habilidades, destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. El capítulo 5 también en su artículo 12 nos muestra las alternativas de etapa práctica, que son 7 alternativas o modalidades: contrato de aprendizaje, vínculo laboral, pasantía, proyecto productivo, monitoría, apoyo a una unidad productiva familiar, apoyo a una institución estatal, ONG o entidad sin ánimo de lucro. Ahora vamos a hablar de las diferentes modalidades de práctica. Contrato de aprendizaje. Se puede firmar desde los 14 años, no se requiere permiso del Ministerio de Trabajo ni de los padres. Para aplicar el contrato de aprendizaje debe estar habilitado en el aplicativo Caprendizaje. La empresa debe solicitar la carta de presentación y la descarga de Caprendizaje, verifica si el contrato quedó registrado, firman la minuta y los aprendices deben de hacer 12 bitácoras y 3 seguimientos de práctica que pueden ser virtuales o presenciales. Es importante recordar la formación con tiempo de 27 meses, es decir, las tecnologías nuevas pueden firmar el contrato de aprendizaje una vez termine el primer trimestre de formación. Vínculo laboral. Se podrá comenzar en el último semestre de la fase lectiva. El tipo de contrato es irrelevante para la homologación. Las funciones deben ser acordes a la formación. La ruta es: el aprendiz debe solicitar a la empresa una carta en papel membrete con las funciones y el tipo de contrato, fecha de inicio, fecha de final. Si el contrato es a término fijo o por prestación de servicios, debe tener la fecha de finalización. Recuerden, el contrato debe ser mínimo por 6 meses, que es lo que dura la etapa productiva. El instructor técnico verifica y aprueba las actividades que está realizando el aprendiz en la empresa. Una vez tenga el visto bueno el documento, se procede a iniciar la etapa práctica. Deben de tener en cuenta que las actividades, las funciones que ustedes realicen deben ser acordes a lo que ustedes estudiaron. Es decir, si ustedes estudiaron de gestión de mercados, no pueden presentar algo de que están trabajando, por ejemplo, en hilandería, porque no tiene nada que ver con la formación que ustedes estudiaron. Pasantía. Debe anexar el RUT de la empresa donde realiza la práctica, la carta membrete con las funciones que desarrollará durante la etapa productiva. El aprendiz debe ser afiliado a la ARL por parte del SENA o de la empresa. Debe ser igualmente 12 bitácoras y 3 seguimientos. Cualquier modalidad de práctica que se elija, se deben de tener las 12 bitácoras y los 3 seguimientos. Apoyo a una unidad productiva familiar. Esta modalidad, el aprendiz hace su propia concertación con la unidad productiva sobre las condiciones de la estadía, si ésta tendrá pago o algún auxilio económico. Recuerden que no es obligatorio la empresa generar pago en una modalidad de pasantía, apoyo a unidad productiva, ONG o entidad estatal. Esto es una concertación por parte de ustedes. ¿Para qué se debe presentar? El RUT de la empresa donde se realizará la práctica, la hoja de membrete con las funciones que desarrollará durante la fase productiva, y el aprendiz debe estar afiliado a la ARL, sea por parte del SENA o por parte de la empresa. También, como en todas las otras modalidades, se deben de generar las 12 bitácoras y los 3 seguimientos. Apoyo a institución estatal, ONG o entidad sin ánimo de lucro. El aprendiz hace la propia concertación con la institución, donde cómo serán las condiciones de estadía y si ésta tiene algún pago o auxilio económico. Recuerden que no es obligatorio la empresa hacer pago. Esto es una concertación que llega por parte de ustedes, son pagos voluntarios. Se debe anexar el RUT de la empresa donde realizará la práctica, la carta membrete con las funciones que desarrollará durante la fase productiva
y debe de estar afiliado a la ARL, sea por parte del SENA o de la empresa. También debe presentar las 12 bitácoras y los 3 seguimientos. Proyecto productivo. Los proyectos son de 3 tipos: emprendimiento, transferencia tecnológica o I+D+I. Se socializan los formatos con las 2 primeras con sus respectivas matrices de seguimiento. El proyecto de emprendimiento es de tipo proyecto que apunta a la elaboración de un plan de negocios con un business model canvas y un producto mínimo viable. El proyecto de transferencia tecnológica es donde los aprendices aplican sus competencias en un proyecto o una unidad productiva o empresa real. Para iniciar este proyecto debe de formar equipos de máximo 3 integrantes. Recuerde que estos proyectos es para ustedes mejorar, puede ser para mejorar un área de la empresa de lo que ustedes están estudiando. Monitorías, conjunto de actividades entre las cuales los aprendices seleccionados apoyan los procesos de formación a través de actividades complementarias para garantizar mayores niveles de calidad en todos los elementos que se concluyen en el proceso de aprendizaje. Esto debe ser, ¿qué documentos deben de presentar? La copia de la resolución que da el centro, que se hará subida a territorio, la carta con las funciones, el aprendiz debe estar afiliado a la ARL, son 12 seguimientos, 12 bitácoras, 3 seguimientos. Si el aprendiz realiza menos de 6 meses en este tipo de práctica, debe combinarlo con lo que hace falta con otra modalidad, menos con contrato de aprendizaje, porque los contratos de aprendizaje sí están obligados a que sean como mínimo de 6 meses. Documentos que se requieren para iniciar la práctica. Primero, es el formato de selección y modificación de la etapa de alternativa de práctica y el registro de autorización de la etapa práctica. Estos dos documentos los encuentran en el blog del centro. Estos documentos deben de estar totalmente diligenciados y firmados por el aprendiz, el instructor y el coordinador del área para ya iniciar la práctica. Se sugiere al aprendiz crear un drive donde guarde toda la información, ya que después todo esto deberá subir a territorio a las carpetas de seguimiento a práctica que tengan cada una de sus fichas. Deben de diligenciar, ¿qué documentos deben de diligenciar durante la práctica? Una es el formato de seguimiento y el formato de seguimiento en bitácoras. Estas también las encuentran en el blog del centro o en territorio. También les sugerimos siempre guardar una copia de seguridad y después montarlas a territorio para que el instructor de seguimiento a bitácoras y el instructor de seguimiento a práctica pueda ver todo lo que usted está desarrollando cada 15 días. Este es el directorio de instructores de seguimiento a práctica de bitácoras. Recuerden siempre, todas las modalidades de práctica deben de realizar 12 bitácoras y 3 visitas. Se sugiere crear un drive para guardar la información de las prácticas antes de subirlo al territorio para que ustedes tengan ahí toda la información. Toda la información de cartas, de prácticas, cartas, bitácoras, seguimiento debe ser subida al drive o a la plataforma destinada para tal fin. En este caso, toda la información debe ser subida a territorio. Pueden encontrar toda la información de lo hablado en el blog del centro de la construcción, en la parte de prácticas. Estas son las personas que pueden contactar. Nuestro coordinador de prácticas es el instructor Leonardo Villada. Contrato de aprendizaje por si tienen alguna duda de cómo ingresar a Caprendizaje, si les bloqueó la plataforma o demás, pueden contactar a Carolina Sanín y la coordinadora de virtualidad y de inglés, Carolina Montoya, que es cmontoyac@sena.edu.co, y en el blog del centro encuentran toda esta información que les dije hoy. Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube, donde colocaremos este video y también encontrarán la información de nuestro centro como la oferta educativa del mismo. Muchas gracias.